Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día jueves 27 de junio. Juan Carlos Claret, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, gusto en saludarte y como es de costumbre, saludar a quienes nos escuchan no solamente en Osorno, sino también en la provincia, pero particularmente en las entrañables comunas de Río Negro, Puerto Octay. Bueno, también tú sumabas a San Pablo. Oye, sí, hace tiempo te echaba tanto de menos, te estaba esperando hace mucho rato, Juan Carlos, para preguntarte distintas cosas. Y sí, efectivamente no había saludado en particular a estas comunas que nosotros siempre hacemos el énfasis en saludar a San Pablo, Río Negro y Puerto Octay. Qué feo que no los hayas saludado en mi ausencia. Es que faltabas tú, Juan Carlos. Oye, el día de hoy traemos un par insisto, te estaba esperando con una cantidad de preguntas que espero recordarlas todas, porque hay un caso en particular que es el de Mario Desbordes, que salió a la palestra y que viene del caso topógrafo, de una serie de conversaciones de distintos. La verdad es que lo encuentro súper complejo y no logro saber si es que no, si es realmente tan complicado como lo ponen, si es tan difícil o sea, que tiene tan grandes implicancias, porque yo lo he escuchado un par de veces en CNN, o sea, con entrevistas específicas hacia él, entonces digo, bueno, ¿es tan relevante para tenerlo ahí sobre las cuerdas? ¿O en realidad es como lo hacen parecer que efectivamente el poder político está involucrado de cierta manera, es normal que esto se dé, le están poniendo mucho? Entonces quiero que me expliques bien de qué se trata y también a nuestros auditores para poder entender cuál es el trasfondo y cuáles son las implicancias que traería este tema en particular, Juan Carlos. Súper, mira, lo que ocurre, y esto se arrastra hace ya varios años, lo cierto es que en el contexto de la operación Topógrafo, que eran estas escuchas que eran autorizadas por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y que habrían adolecido de ilegalidad o arbitrariedad, lo cierto es que se destapa de que el ejército estaba realizando interceptaciones telefónicas, escuchas indebidas, tanto a aquellos que denunciaron corrupción dentro del ejército, como también se usaron para, no sé, saber de infidelidades dentro de las filas castrenses, digamos, o sea, se usaron para cualquier tipo de propósito. El magistrado que estaba autorizando estas escuchas era el magistrado Juan Poblete, que ya está fuera del Poder Judicial, y el magistrado Juan Poblete, al igual que Hermosilla, tenía un celular muy valioso. En ese celular había muchos WhatsApp con muchas personas y cuando hace un tiempo atrás la PDI incauta el celular de este entonces ministro, lo que ocurre es que, al igual que en el caso Hermosilla, se revelan conversaciones de WhatsApp con distintos operarios y por llamarlo de alguna manera, lobistas dentro del Poder Judicial. Porque sí, dentro del Poder Judicial también se ejerce tráfico, no quiero decir tráfico de influencia porque eso es un delito, pero sí se gestionan intereses, sí se gestiona lobby dentro del Poder Judicial, como ocurre también dentro de los distintos poderes del Estado y dentro de los distintos organismos públicos. No creo que en sí mismo gestionar intereses particulares o practicar lobby sea en sí mismo malo, en la medida de que eso sea transparente, se sepa y se tenga acceso a esa información. El problema, Rocío, lo que ha ocurrido es que aquí nosotros nos enteramos por escándalo. O sea, eso no estaba en regla. Entonces, lo que ocurrió en ese contexto es que con el nombramiento de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, la autoridad, el ente persecutor, la Fiscalía, da cuenta de que habían conversaciones de WhatsApp entre Juan Poblete y Mario Desbordes, donde él le proponía a Mario Desbordes, que recordemos fue ministro de Defensa, a apoyar la candidatura de María Teresa Letelier a la Corte Suprema, quien finalmente es elegida ministra de la Corte Suprema. Recordemos que para nombrar a los ministros de la Corte Suprema se requiere la concurrencia de todos los poderes del Estado, de los tres. Se le elabora una quina, después pasa al poder Ejecutivo, después aprueba el Senado, es decir, son los tres poderes del Estado los que van revistiendo de legitimidad esos nombramientos. Entonces, ahí es donde Mario Desbordes pudo haber desempeñado una labor, de hecho, se transcriben los WhatsApp entre Desbordes y el entonces ministro,
diciendo, bueno, es una buena carta, apoyémosla. Entonces ahí queda la duda de si efectivamente realizó o no gestiones en favor de una candidata, y si eso fue así, lo cierto es que Desbordes hoy día está enfrentando una querella por tráfico de influencias, que es en virtud de la posición dentro del aparato estatal, esta posición de poder, realiza beneficios, ventajas en favor de otras personas y en desmedro de otras. En un sentido simple, eso es lo que se le está imputando a Mario Desbordes. Ese es el panorama, ese es el contexto. Juan Carlos. Sobre tus preguntas, conversémoslo ahora. Sí, es que te iba a preguntar, una de las cosas que se dice es que él no estaba como ministro de Defensa en ese minuto, sino que era como militante de trayectoria que tenía, había sido candidato presidencial, o sea, tiene una influencia dentro del partido político, fue presidente de RN, pero en ese minuto no tenía ninguno de esos cargos en particular. Sí, influencia sobre otras personas que pudieran tomar decisiones y en ese sentido avalarlas. ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué sabes tú, Juan Carlos? Sí, el tema es que pasan dos cosas. Lo primero es saber si es la única vez que él intervino o si hubo más. Digamos, tal vez esta es la única que sabemos, pero puede ser uno más dentro de un corolario bastante extenso. Y lo llamativo de esto es que nuevamente nos posiciona en la discusión respecto al sistema de nombramiento de los jueces. Porque yo creo que tenemos mala memoria, Rocío. Yo no sé si ustedes recuerdan que en la previa al estallido social, se estaba barajando como carta presidencial a Francisco Vidal y al mismo tiempo habían otras cartas que lo tengo grabado en mi memoria, Fuad Chaín y el entonces diputado que era de Renovación Nacional. Me creerás que se me olvidó el nombre, lo voy a buscar en instantes, que estaban enojados porque a ellos, en tanto DC y también derecha, les correspondía ser nombrados, fue en salida, que era diputado, el diputado fue en salida, les correspondía ser nombrados ministros del Tribunal Constitucional. Yo creo que nos hemos olvidado de esos detalles que son propios de nuestra historia política reciente. Y recordemos que hasta antes del estallido esa era la discusión pública, es decir, tenemos a Fuad Chaín y al diputado Fuensalida haciendo berrinches por redes sociales y por la prensa de por qué el sistema político estaba eligiendo a otros cuando el acuerdo transversal era que ellos iban a ser nombrados dentro del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? De que la práctica de gestionar intereses, de promover candidatos, no es algo que solamente ocurre con el caso de María Teresa Letelier, sino que es una práctica habitual. De hecho, el fiscal nacional es escogido mediante el sistema de lobby. Recordemos a Guido Girardi cuando propone al entonces fiscal nacional Abbott después de una cena en su casa. Es decir, lo que estamos viendo no es más allá si es bueno o malo, lo cierto es que le quiero quitar el sentido de escándalo, porque lo cierto es que no hay nada nuevo bajo el sol respecto al sistema de nombramiento de jueces. Eso es lo que quiero en primer lugar Que posicionar. eso es lo mismo que siento yo, o sea, es como hacerse cargo de la humanidad, o sea, todos en algún minuto, si tenemos este sistema que es político, que es cómo nos organizamos como sociedad, finalmente vas a estar estableciendo este tipo de nexos y decir, bueno, es que si no los conoces, si no pongamos puro robot y que sea netamente técnico. Por algo hay un componente también, creo yo, humano que se está dando entre estas conversaciones. Ahora, ¿dónde está esa línea de lo que tú señalabas que sea algo, o sea, en qué momento corresponde o no corresponde apoyar o no a ciertas personas? Yo creo que hay varios que los que nos interesa la política en general vemos series políticas y de repente la realidad supera la ficción. Me acuerdo, a ver, cuando estaba viendo House of Cards, que incluso el presidente Obama hacía y decía que las tramas en la Casa Blanca no eran tan intrincadas como lo ponía la ficción. Yo me pregunto si realmente no son tan intrincadas, quizás son mucho más sencillas y que acá, que es como un simple WhatsApp y en un rato más voy a venir, o sea, como no hay una teoría conspirativa tan grande como uno tendiera a pensar realmente, pero sin lugar a dudas tiene que haber un sentido de conversaciones entre los distintos actores, sino cómo sabes tú si la persona realmente está calificada o no para el cargo, y si tiene el componente que tú señalabas anteriormente de cómo estamos escogiendo los jueces que llegan a ser los ministros de la Corte Suprema, y ponemos el componente del Senado, el Senado está por eso, o sea, no es que agarren solamente el currículum de esa persona y vean si tiene todos los checks, tiene un componente humano y político detrás, ¿o no?
Sí, mira, son varias cosas. A ver, yo creo que como chilenos en nuestra sangre no nos da para hacer actos de corrupción tan complejos. ¿Ah? Si de hecho recordamos el caso de financiamiento en la política, acá en Chile incluso se hacían actos de corrupción de manera legal. ¿En qué sentido? Se hacían boletas, así como coima mes de mayo y se boleteaba. Por eso es que finalmente los pillan. Entonces yo creo que en sentido estricto muchas veces los actos de corrupción de repente son más que nada actos de idiotez. ¿En qué sentido? De que gente que piensa que son intocables, que creen tener todo el poder del mundo a su disposición, como ocurrió con el abogado, el colega Hermosilla, de decir, oye, me da lo mismo confabular y hacer tráfico de influencia desde mi celular, dejando un historial de WhatsApp, porque en total nunca lo van a revisar porque soy un intocable. Entonces, esa sensación yo creo que finalmente hace que esta gente cometa errores bastante burdos. Y enhorabuena que los cometan porque eso nos permite como ciudadanía tener información sobre cómo ocurre la cocina, la sala de maquinarias de la política. Ahora, si es que, por ejemplo, en un sistema en el que concurren más personas o más poderes, ya vamos a nombrar, por ejemplo, al fiscal nacional, concurre la Corte Suprema, concurre el Poder Ejecutivo y finalmente el Senado. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando se escogió a Ángel Valencia, él fue el tercer candidato, porque dentro del listado que la Corte Suprema propone al presidente, el presidente tenía que escoger un candidato, ¿cierto?, sobre el cual votaba el Senado. Y el presidente escogió a 2 personas antes, y esas 2 personas fracasaron. Y se transformó en un problema político, porque era el rechazo del Senado respecto a los 2 primeros candidatos propuestos por Boric, era una demostración de la incapacidad política del presidente de conseguir los votos. Entonces, es curioso, porque todos queremos que sea lo más transparente posible, que participen los poderes del Estado, pero si no estamos de acuerdo con que se hagan gestiones para promover los candidatos, también le pasamos factura a quien los propone y no se los juega por ellos. Entonces, como ciudadanía somos bastante bipolares en ese sentido. Y por otra parte... Juan Carlos, ¿Aún? Juan Carlos, algo pasó que dejé de escucharte. ¿En qué momento dejaste de escuchar? Ya, tuvimos una breve interrupción en el micrófono, pero ahora te escucho completamente, Juan Carlos, entonces termina la idea, por favor. No me van a silenciar. Bueno, como te comentaba, entonces lo que ocurre es que, por una parte, si el gobierno propone candidatos y no los elige, se les pasa factura, pero si se las juega por aquellos candidatos, también se les pasa factura. Eso demuestra una ambivalencia de la ciudadanía chilena que es digno, digamos, de una terapia. Ahora, por otra parte también, Rocío, es que la forma que tenemos actualmente para elegir a nuestras autoridades públicas, que no son elegidas democráticamente, es una forma indirecta de darle legitimidad democrática. Es decir, cuando el constituyente del año 2005 ratifica el sistema de nombramiento de jueces que ya venía, digamos, desde la Constitución de 1980, lo cierto es que esa forma de nombramiento de jueces en la Suprema no es antojadiza, porque podría ser una casta técnica que se escogen entre ellos y que legítimamente uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué ellos están ahí? ¿Qué legitimidad? ¿Por qué los técnicos toman decisiones que le incumben a la polis? Y en segundo lugar, ese mecanismo que tenemos hoy día es, por lo menos, por la vía indirecta, una forma de que a través de autoridades elegidas por la ciudadanía sean entonces también revestidas de cierta autoridad democrática. Ese es el sentido que está detrás. No estoy diciendo que sea el mejor ni que sea perfecto, pero tampoco estoy diciendo de que fue antojadizo o que fue sacado del sombrero como un conejo sale de un sombrero de un mago. Es decir, tiene una razonabilidad detrás. Ahora, cabe preguntarse si se puede sostener ese sistema por mucho tiempo más. Yo creo que no. Bueno, es bastante complejo dentro de las conversaciones del Consejo Constitucional y la Convención Constituyente. También se tocaron estos temas en reiteradas ocasiones. Y hay algunos que salen a decir que tengamos, por ejemplo, elecciones populares respecto a eso. Ahí a mí te debo decir que me da un tremendo susto porque veo que las elecciones populares tienden a ser como del gallo que lo conocen, que no necesariamente tienen las competencias, sino como que me da confianza porque lo conozco en cierta medida y no necesariamente es el más competente. Y aquí creo que debe haber un filtro superior en ese sentido. Y recordemos también de que los jueces tienen
en su definición un elemento que yo creo que democráticamente es muy valioso, que es incluso ser contramayoritarios. Es decir, el 99% de la población puede pensar que discriminar está bien, pero son los tribunales los que deben hacer valer de que discriminar no está bien. Es decir, si no fuera por la labor de tribunales independientes, de jueces que no deben favores, nosotros nos hubiésemos enterado, por ejemplo, que el carabinero de Panguipulli efectivamente actuó en defensa propia cuando dispara a este malabarista. Recordemos que en el verano, me acuerdo de hace unos años atrás, quemaron la municipalidad y el Banco Estado de Panguipulli porque no cabía la posibilidad que el carabinero haya actuado en defensa propia. No sé si te acuerdas de ese caso, que finalmente sí se acreditó de que esas cuchillas que manejaba sí tenían filo y eran metálicos. Entonces yo creo que la labor que realiza en una democracia el Poder Judicial es muy valioso y por eso hay que custodiarlo. Ahora, ¿cuál será el mejor sistema? La verdad, no hay nada zanjado todavía sobre, porque todos los países tienen sistemas distintos de elección de jueces y ninguno es perfecto. Siempre va a haber un bache o alguna zona donde puede permitirse la corrupción. Sí, yo creo que eso es como la conversación finalmente que se tiene que tener aquí, que tenemos que ser conscientes de dónde están esos lugares como más oscuros dentro de la conversación y no borrar de sopetón toda la infraestructura de la institución que tenemos actualmente, de cómo estamos escogiendo, se llegó a ese lugar por una razón en particular. Y tenemos que tratar de resguardar ese, ese mecanismo que tenemos y mejorarlo probablemente para hacernos cargo de aquello en lo que no estamos conformes y también asumir de que no hay ninguna forma que sea perfecta para poder escoger, o sea, tenemos que hacernos cargo que somos humanos y siempre vamos a tratar de buscarle alguna vuelta. El que quiere hacer corrupción, el que quiere hacerlo mal, siempre va a tratar de aprovecharse del sistema. El tema es que tenemos que ser conscientes dónde están aquellas formas de aprovechamiento. En efecto, ahora, eso es respecto al sistema de nombramiento de jueces. Ahí yo creo que tenemos un problema. Otro problema distinto son estos verdaderos operadores judiciales que en las sombras hacen gestiones encomendados por otras personas que desconocemos en favor de otros. Eso yo creo que también es un punto importante que resaltar, porque siempre imaginamos que un caballero de terno con un maletín con millones siempre camina por el Congreso Nacional. Esa es como la caricatura con la que uno se acerca. Pero ese caballero con ese maletín negro también circula por los tribunales de justicia y eso yo creo que es importante precisarlo. Y estos son elementos que no son nuevos. Si yo estaba estudiando Derecho el año 2012, primer año de mi carrera, cuando esto ya se conversaba y se decía cómo se puede hacer frente a esta situación. Esto lo pongo o lo saco a colación a raíz también, sí, esta semana no ha sido la semana del Poder Judicial, la verdad, a raíz de la pareja de la ministra Vivanco de la Corte Suprema. Y esto es importante porque le ofrecía, cuando el fiscal de Coyhaique, Daisen, el fiscal regional, queda en camino a la candidatura a la Fiscalía Nacional, fiscal Palma, se revelan estos WhatsApp, digamos, entre Migueles, que es la pareja de la ministra de la Corte Suprema, ofreciendo doctorado y un puesto en la Fiscalía o las Fiscalías Centro-Norte de Santiago, en reemplazo del fiscal Armendáriz, con tal de que haga carrera, no carrera, sino que le haga favores para que finalmente Ángel Valencia sea elegido fiscal nacional. Entonces, ahí es donde uno dice, la pareja de la ministra de la Corte Suprema actuó de manera totalmente independiente a la ministra, o fue un encargo de la ministra también, o desde el Poder Judicial había interés en que saliera un nombre por sobre otro. Entonces, bueno, eso lo va a investigar también la fiscal regional de Los Lagos, precisamente, doña Carmen Gloria Whitwer. Así que ella va a ser la que va a investigar este posible acto de corrupción. Y también lo pongo en antecedente, Rocío, porque aparte de este caso, hay otros ministros de Corte Suprema que también están salpicados, como el ministro Jean-Pierre Matus y otros más, digamos, en la forma en que se nombran a los jueces, el ministro Mario Carroza, y que son de sensibilidades distintas. Entonces uno puede decir, este es como, la forma de nombramiento es como Darth Vader para los Jedi, en el sentido de que por más que quieran pelear, la corrupción también les dice, tranquilo, yo también soy tu padre. Yo creo que eso quienes están dentro de cargos de responsabilidad pública no lo pueden olvidar.
Eso yo creo que hay algo filosófico y valioso detrás de esa metáfora. Es que eso es lo que te digo, Juan Carlos, porque justamente es como hacernos cargo de esa realidad de que es humano. O sea, me acuerdo haber visto una charla TED de Diego Dreyfus y él decía, te deseo todo el caos que puedas soportar, porque en realidad el caos siempre va a aparecer, en este caso dado por la corrupción. Tenemos que hacernos cargo de que la corrupción nunca va a desaparecer. Ahora mi pregunta es, ¿sabemos por qué están utilizando WhatsApp y quedan los registros? Porque las llamadas telefónicas no tenemos idea y antes los cafés probablemente o estas conversaciones no quedaban registradas y solamente por el caso inicial que hablamos del tema topógrafo, que teníamos ahí una posibilidad de ver multitudinar muchos tipos de conversaciones, nos enteramos de todo esto, pero si no, en realidad yo creo que esas conversaciones antes se tenían igual, solo que no quedaba un registro detrás. Entonces, hacernos cargo de que existe esta realidad, de que vamos a tener corrupción y de que vamos a, por eso decía, ser conscientes de dónde están estos puntos ciegos para poder ir haciéndonos cargo de eso. Por eso es que estos son los peores tiempos, pero al mismo tiempo son los mejores tiempos, porque antes pensábamos de que Chile no era un país corrupto, el tema es que no teníamos acceso a la información. Hoy día tenemos acceso a la información por distintas vías, el problema es que eso es un arma de doble filo, porque es donde mayor deslegitimidad tiene el sistema. Cuando uno podría decir, oye, estos actos de corrupción al menos ahora lo sabemos, porque como tú bien señalas, esto es muy antiguo, digamos, y aquí no estamos inventando el hilo negro, esto ya tiene mucho... Iba a decir lo mismo, más viejo que el hilo negro en realidad. Y por otro lado, bueno, tenemos que ver y que se investigue y se señale si efectivamente son actos de corrupción o es parte de la gestión de intereses, como tú señalabas anteriormente, o si hay un tráfico de influencia también al respecto, porque no sabemos y qué caso tiene, pero el tema es que al poder revisar si es que está bien o no la forma en las cuales se están llevando a cabo los distintos mecanismos, podemos hacernos cargo de estos puntos ciegos. Y lo mismo pasó anteriormente. Tú decías antes tenían boletas y te facturan estas boletas ideológicamente falsas, que era una forma de financiar la política. También eso se llegó un minuto así, oye, todos lo hacían antes, pero no por eso está bien, por lo tanto tenemos que decir hasta aquí. De ahora en adelante tenemos un nuevo financiamiento, tenemos una nueva forma y nos vamos haciendo cargo de que efectivamente se haga de una mejor manera. No es barrer por completo el sistema, sino poder ver dónde están estos puntos ciegos e ir mejorando finalmente. Por eso... Juan Carlos, espérate. Ahora sí. Ahora sí, súper. Por eso yo creo que es valioso el anuncio del ministro Blanco en cuanto a esta comisión de ética. Yo sé que ha sido muy criticado porque, oye, una comisión de ética interna, al final no va a pasar nada, como la justicia militar, que se juzgan entre ellos y cosas por el estilo. Pero lo cierto es que lo peor hubiese sido que la Corte Suprema se hubiese mantenido impermeable a lo que estaba ocurriendo. Así que yo creo que en ese sentido, por lo menos el presidente de la Corte Suprema hizo bien en ejercer sus atribuciones legales en el sentido de citar a esta comisión, hacer un golpe blanco dentro de la Corte Suprema, porque el ministro Carroza, que estaba también, tenía derecho a participar, al verse implicado lo reemplazó por la ministra Ana María siempre se me complica su apellido, es Chevesi, algo así. Entonces, que es una ministra bastante implacable y en sus sentencias impecables. Así que con esa dama de la justicia yo digo, esto pinta para bien y confío, digamos, en el trabajo que vayan a hacer. Bueno, y ya que mencionabas tú aquí también la justicia militar, el último punto ya en los últimos minutos que nos quedan, Juan Carlos, hablar del fallo que hizo la Corte respecto a qué jurisprudencia tenía el caso Putre. Ahora sí, nuevamente. Entonces, mira, lo que ocurre al respecto, y estoy buscando aquí en mi Código Procesal Penal, lo cierto es que el artículo 108 del Código Procesal Penal establece quiénes se consideran víctimas de delito, ¿ya? Y cuando una persona, la víctima directa del delito, muere, el Código establece una subrogación, es decir, quién puede considerarse víctima ante el fallecimiento o la incapacidad de la víctima real. Entonces, la ley establece de que si yo muero, mi esposa va a ostentar la calidad de víctima. Si no tengo esposa, van a ser mis padres y así. Hay un catálogo. ¿Por qué saco esto a colación? Porque yo estoy de acuerdo con la resolución de la Corte Suprema. Yo creo que efectivamente era el juzgado de garantía el competente para conocer
y juzgar esta situación respecto a los cabos de Putre. Pero no estoy de acuerdo con los argumentos. Para mí el argumento válido y único era, oye, la víctima es una civil porque ya falleció el conscripto, sí. Por lo tanto, por ley, la víctima, ¿quién es? Es la mamá, y la mamá es civil. Y no puede ser juzgado un civil en justicia militar. Por lo tanto, con algo tan sencillo, bastaba para declarar incompetente la justicia militar. Pero lo cierto es que la Corte Suprema, creo yo, en un ejercicio al que está acostumbrado en el último tiempo de legislar, más que o legislar a través de sus fallos, discurren argumentaciones que personalmente yo considero peligrosos para la institucionalidad democrática. Porque la conclusión práctica que saca este fallo de la Corte Suprema es que mejor acabemos la justicia militar y ahorrémonos dinero del fisco cerrando todas las fiscalías militares y de la aviación, porque en último término los argumentos, los tengo aquí a la vista, son argumentos donde dicen, oye, dada la gravedad, dado que esto puede constituir delitos, dado porque esto puede ser violaciones de derechos humanos, no corresponde que sea la justicia militar quien lo conozca. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué casos sí conoce la justicia militar? Entonces, comparto la decisión de la Corte Suprema, pero por un camino distinto a los argumentos riesgosos que veo yo ha hecho la Corte Suprema en el fallo del día de ayer, de anteayer. Oye, interesante lo que señalas aquí, Juan Carlos, de poder identificar no solamente cuál es la resolución, sino también cuáles son los argumentos que llevan esta resolución, porque justamente ha sido una de las cosas el tema de legislar a través de fallos. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No sé si hay alguna otra instancia, pero aquí ya queda subsanado esto y si mi pregunta sería, entonces, si a través de este fallo, frente a otro caso, se toma esto como precedente. ¿Ahí, se escucha? Sí. De hecho, por ejemplo, aquí tengo a la vista un considerando. Sobre esto ya no hay nada más que hacer porque esta era la última instancia. El fallo dice, por ejemplo, que para descartar la competencia de la jurisdicción militar, dice que hay que atender que comillas, la época en que fue dictado el año 1944, cierro comillas, es uno de los argumentos que usa la Corte Suprema para decir, no, la justicia militar no puede conocer esto. Oiga, pero el Código Penal es de 1874 y nadie está diciendo porque fue dictado en 1874 el Código Penal ya no tiene validez o no tiene actualidad. Entonces, a lo que voy es, yo comprendo que la justicia militar tiene un problema serio en su origen, en su legitimidad y en su uso, pero los argumentos que usa la Corte Suprema me parece que están consolidando una de las versiones para acabar con la justicia militar más que de atender el caso particular. Porque, insisto, el caso del cabo de Putre tenía fácil resolución. Con el argumento del artículo 108 bastaba. Pero aquí hay un análisis y una crítica soterrada a la judicatura militar en base a argumentos que yo considero peligrosos. Vuelvo a insistir, si dicen que no puede ser aplicable porque es de 1944, yo digo, bueno, entonces con mayor razón no puede ser aplicable el Código Penal que es de 1874 o el Código Civil que es de 1854 también. Entonces, esos argumentos me parecen riesgosos y creo que es una extralimitación del Poder Judicial. Pero como es la Corte Suprema, no hay otra instancia. Oye, pero mi pregunta era, en el caso que se presentase algo similar, ¿puede entonces un abogado decir, como en el fallo de hoy día, que vimos ahora en el fallo de Putre, se dijo que ya no podía ser porque de la época de 1944, entonces, en realidad aquí, como tú señalabas, Sí. queda como derogada la... O sea, le abrió una ventana para derogarla en los hechos, digamos, y eso corresponde hacerlo al Poder Legislativo. Por eso yo vuelvo a insistir, Peligroso. comparto la decisión, porque yo también era de la idea de que la justicia militar es incompetente para conocer este caso, pero no comparto el razonamiento, porque el razonamiento significa eso, significa abrir la ventana para poder citarlo como jurisprudencia, más aún de nuestro máximo tribunal. Ahora, digámosle a un ministro de la Corte de Apelaciones, oiga, ¿cómo va a conocer esto si la Corte Suprema ya resolvió? Entonces, esos son mensajes judiciales que no se pueden desatender. Así que la noticia de este cabo de Putre me dejó con ese sabor amargo. Bueno, Juan Carlos, lamentablemente con este sabor amargo tenemos que dar cierre a esta edición del Política Podcast. Te quiero agradecer, como siempre, haber conversado con nosotros hoy y a todos los que se sumaron los dejo invitadísimos para un nuevo programa del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.